Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de crecimiento 3. Me da mucho gusto que podamos estar ya todos reunidos y vamos a entregarle este momento al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, a esta hora queremos ponernos en tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más en este redil, en el que sabemos que tú, mi Dios, hablas a nuestro corazón. Te pedimos que tomes nuestra mente, que tus pensamientos sean los nuestros y que tú hables, Señor, a cada uno a través de tu palabra, que podamos estar en esa paz que solo tú puedes darnos, Señor, y que todo lo que tú nos hables se haga vida en nuestra vida. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Después de esta vacación, todos con ánimo de seguir, ¿verdad? Espero que así sea. Pues fíjense que normalmente cuando iniciamos el año, renovamos nuestros propósitos, nuestros anhelos, renovamos con nuevas fuerzas, empezamos, ¿verdad? Pero ¿saben cuántos días hemos vivido de este año 2023? Hemos vivido 220 días. A partir de hoy faltan 145 días para que termine el año. Imagínense, ya vivimos más del año y probablemente lo que hemos vivido hasta hoy no ha sido favorable para nosotros. Quizás hemos enfrentado batalla, hemos recibido golpes duros, hemos caminado por desiertos, enfermedades, situaciones económicas duras. Posiblemente te sientas ya cansado después de estos 220 días vividos. Te sientas abrumado por las situaciones vividas y sientas que el camino ya se hizo largo. O a lo mejor todo te ha ido bien, pero estás cansado del caminar. Como sea, esta noche nuestro Señor, por medio de su palabra, quiere recordarnos que Él como pastor nos da nuevas fuerzas. Y cuando leemos este verso, Él nos dice que nos va a dar nuevas fuerzas. Y hemos venido estudiando en esta clase este salmo que es tan bello, y hemos visto que el Señor nos ha dicho que Él es nuestro pastor, que con Él nada nos va a faltar, que nos hace descansar en verdes pastos, que nos guía a arroyos de tranquilas aguas, y hoy nos dice que nos da nuevas fuerzas, me da nuevas fuerzas. Y cuando leemos este verso, ¿qué te hace pensar a ti? Pues claro, ¿verdad? Nos da nuevas fuerzas. Él da fuerzas al cansado, nos dice que a lo mejor venimos esforzándonos demasiado y Él lo que va a hacer es hacer fácil nuestro camino. Él multiplica las fuerzas al que no las tiene. En esta clase, sin duda, el Señor nos va a hablar y nos va a recordar que Él nunca, fíjese bien, nos ha prometido que vamos a tener una vida sin problemas o sin situaciones difíciles. Es que siempre vamos a tener dificultades. Lo que vamos a aprender es que a su lado como pastor, Él nos cuida, Él nos protege y Él nos da esa fuerza que tanto necesitamos. Porque a su lado como pastor aprendemos a ser valientes y a esforzarnos, mis hermanos, para vencer cualquier dificultad con sus fuerzas, no con las nuestras, porque las nuestras no fallan. Las de Él jamás nos van a fallar. Entonces podríamos decir, y que una oveja puede perder las fuerzas. Sí, una oveja puede perder las fuerzas.
Si soy del rebaño, muchas veces puedo tener mi alma tan destruida que necesito ser confortado. Si sucedió hasta David, el autor del Salmo, a quien Dios amaba, sabía lo que era ser rechazado y expulsado. David había experimentado la derrota en su vida y la frustración también de haber caído en tentación, de haberle fallado al Señor. David sabía lo que era la amargura de sentirse sin esperanzas y sin fuerzas. Y muchas veces nosotros así nos sentimos como David, sin esperanza, sin fuerza, porque la vida no ha sido como nosotros hemos pensado que sea. Y probablemente usted se pregunte, pero ¿por qué pierdo esas fuerzas que el Señor me da? ¿Por qué pierdo ese temple que Dios me da? Y quiero que vean este video. Dice que vamos a ver el video. Primero veamos este videito que tenemos aquí. Mire, fíjese que la oveja se puede sentir asustada. La oveja se puede sentir abatida cuando se cae. Mire, esta oveja ha caído en una zanja y ella está angustiada porque la oveja por sus propios medios no se puede levantar. Y esta oveja está en crisis en ese momento porque ella tiene sus 4 patitas, pero su forma de su cuerpo no la deja levantarse. Necesita que llegue el pastor y que él la rescate y que él vaya a levantarla. La oveja nunca, mis hermanos, fíjese bien, ella nunca, ella sola se va a poder levantar. Necesita del pastor. Gracias, mi hermano. Y vemos esta imagen y muchas veces nosotros hemos visto que él nos lleva a verdes pastos. Ve, hay una oveja, se echa cómodamente, pero si la oveja cae en una hondura o depresión del suelo que está desnivelado, va a pasar lo que veíamos con esta oveja, ¿verdad? Ella no puede estirarse y de pronto la gravedad le cambia la posición de manera tal que ella queda con sus patitas de lado o con sus patitas para arriba y siente pánico, empieza a patalear. Vimos ahí que movía las patitas desesperada. Esto suele empeorar la situación porque ella se abate y se vira más todavía y ya le es prácticamente imposible ponerse de pie. Mientras está ahí luchando, empieza a formarse, le veíamos ahí en el video, muchos gases en su pancita y eso, al expandirse por todo su cuerpo, no hay circulación de la sangre. Entonces la oveja se siente como más desesperada y todos esos gases se le van a los extremos del cuerpo y entonces ella entra todavía más en crisis. Fíjense que si el tiempo está muy soleado, una oveja abatida puede morir en cuestión de horas. Si se quedó ahí, puede morir en cuestión de horas. Y si está fresco el clima, nublado, lluvioso, puede sobrevivir algunos días en esa posición, vea. Pero cuando pierde las fuerzas, ella se abate. Y abatirse es un sinónimo de angustia. ¿Y cómo se abate, verdad? Es triste verla como la veíamos ahí. Y está en el suelo. A veces bala, con un poco de susto, de tremor, frustración. Y balar es como emitir el sonido, ¿verdad? Que hacen ellas. Como los perros ladran, las ovejas balan. ¿Por qué balan? Porque ellas quieren ser escuchadas por su pastor. Pero fíjense que si el pastor no le escucha, no está pendiente, la oveja va a morir. Por eso un buen pastor como el nuestro siempre está pendiente de su rebaño, como ese pastor que veíamos que él se dio cuenta que la oveja no estaba
y decidió irla a buscar, o a lo mejor la escuchó y la encontró, ¿verdad? Y él llega porque el pastor, el buen pastor, siempre está pendiente de su rebaño. Él sabe si le falta alguna de las ovejas, piensa que esa oveja puede estar abatida, porque se abatió cuando se cayó en alguna parte y sale a buscarla. Y como vimos, él es el único que puede levantarla. Cuenta un pastor que en sus recuerdos que más vienen a su mente es contar las ovejas. El pastor cuenta las ovejas constantemente porque así las restaura. Así sabe él si se le ha perdido una y sale a buscarla, ¿verdad? Sobre todo cuando él mismo ve que hay un peligro latente. Sabe bien que una oveja abatida va a ser presa fácil. Y es que el abatimiento que tiene la oveja la hace indefensa, la hace propensa a morir y vulnerable al ataque. Y eso se convierte en un problema serio para su dueño, para su pastor. Por eso es que él siempre está alerta y sabe que le falta una y sabe que la tiene que ir a rescatar. Y nosotros, ¿cómo somos? Que somos las ovejas del Señor, ¿verdad? Nosotros también, como las ovejas, cuando entramos en una situación difícil, nos conflictamos, entramos en conflictos. Muchas veces las situaciones nos hacen estresarnos, situaciones de nuestra vida que no hallamos cómo salir de ellas. Y estamos ahí dándonos en el mismo lugar y no podemos levantarnos. Fíjese que hay 3 razones por las que una oveja puede abatirse. Pero yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos y antes de que yo le diga cuáles son esas 3 razones por las cuales puede usted abatirse, yo quiero que usted piense cómo se siente ahorita. ¿Cómo está ahorita, mi hermano, usted? ¿Cómo se siente? ¿Está usted enfrentando situaciones difíciles en su vida? ¿Está usted temeroso por alguna situación en su vida? ¿Siente que se ha caído y que no puede levantarse? ¿Hay una situación difícil que no lo deja respirar? ¿Está como esa ovejita? ¿Está así, angustiado, abatido, desesperado, sin encontrar una salida? Veamos las razones. La primera es por miedo. Fíjese que la oveja sabe que se cayó de alguna manera, pues, y ya vio que no puede levantarse sola. Por eso es que entra en ese pánico. Recordemos que ella tiene que andar en manada, ella no puede andar sola, porque sola hay más peligro para ella, ¿verdad? Y sabe que ahí está indefensa y puede ser atacada por halcones, buitres, perros, coyotes, pumas. Pero como la oveja es necia, ella siempre se sale del redil. Ella siempre le da la espalda a su pastor y es callejera y quiere andar como ella quiere. Así somos nosotros también. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro ritmo, a nuestro pensar, a nuestra manera. Pero cuando ya estamos en esa situación, el miedo nos invade. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia que es producida por la presencia de algún peligro, ¿verdad? Real, o alguna situación, o a lo mejor algún peligro imaginario. Y nosotros, como ovejas del Señor, tenemos peligros físicos, emocionales, económicos, espirituales. Podemos llegar a sentir miedo porque quizás nuestra integridad física llegue a estar comprometida.
por alguna situación difícil. Podemos estar enfrentando una situación en nuestro matrimonio que nos está haciendo tener ese temor por la pérdida de una fuente importante de ingresos. O porque todo nos sale mal. Hay gente que dice, todo me sale mal. Y mire, yo le voy a decir algo, es probablemente, hay muchas personas que todo les sale mal. Porque el enfoque de la vida espiritual no las deja ver lo bueno de las situaciones. Muchas veces nosotros vemos lo malo. Si yo le pongo una pizarra aquí ahorita y pongo un puntito negro, ¿qué va a ver usted? ¿El puntito negro o no? Levánteme la mano, ¿quién vería el puntito negro? Vea que si está la pizarra y solo ve la manchita ahí, solo eso mira. Y es más grande lo blanco que lo negro, que el puntito negro. Pero nosotros tendemos a ver siempre las cosas de una manera diferente. Y es por eso, mis hermanos, que entramos en ese miedo. Nosotros podemos sentirnos angustiados, asustados. ¿Y cuáles pueden ser esos buitres en su vida? ¿Cuáles pueden ser esos coyotes que andan tras de usted? Pueden ser las deudas. Muchas veces las deudas le quitan la paz, le quitan el sueño. Y las deudas es un producto de un pecado, de una vida desordenada. Muchas veces usted dice, ay, es que estoy metida en este lío, no sé ni cómo me metí. Sí, es una consecuencia a una situación que usted ha vivido. No le puede echar las culpas al Señor de porque está endeudado. No puede, porque usted se ha endeudado. Porque muchas veces nosotros no vivimos nuestra realidad. Y acuérdese, como cristianos tenemos que hacer un presupuesto para saber con cuánto vamos a vivir. No podemos pretender vivir una vida que no podemos darnos. Entonces muchas veces llegamos a estas situaciones. O a lo mejor una relación enfermiza, ¿verdad? Puede ser que usted tenga una relación enfermiza de noviazgo que no le traiga nada bueno a su vida. Puede ser un vicio. Muchas veces nosotros llevamos una doble vida, fíjese, y nos ponemos, miren, no encontré otra, pero nos ponemos máscaras en nuestra vida. Tenemos una doble vida. Y mis hermanos, eso nos hace no vivir una vida llena de paz. Si usted no es uno solo en su vida, puede tener esos coyotes y esos lobos y esos perros que quieren devorarlo. El miedo nos hace temblar. Y fíjese que el enemigo le encanta que usted tenga miedo. Y le encanta que usted se le olvide que es hijo del rey. Le encanta que usted se olvide que tiene un pastor que lo puede rescatar de todas esas situaciones. Que como le digo, muchas veces son consecuencia de nuestra desobediencia, consecuencia de querer llevar nuestra vida a nuestra manera. Y mire, el miedo primero lo paraliza. Hay un temor que hace que seamos incapaces de actuar a nuestro favor. Y vaya, pongamos ejemplos. Quiero que me levanten. Ay, qué lástima que no tienen todos encendida su cámara, pero dígame alguien, ¿quién le tiene miedo a una culebra? ¿Y quién le tiene miedo a los ratones? Ajá, ¿y qué pasa cuando vemos una culebra? Nos paralizamos. No podemos dar un paso. No podemos. Estamos paralizados. Y si vemos a un ratón,
igual, aunque con el ratón creo que hay muchos que nos podemos subir hasta una mesa. Porque yo soy de las que salgo corriendo y me subo a la mesa o a donde sea con tal de evitar que el ratón vaya a pasar por mis pies. Pero muchas veces ese temor te paraliza, no te deja actuar. Dice mi esposo que las culebras no lo atacan a uno hasta que uno las ataca a ellas. O sea que la culebra puede pasar cerca de ti, pero si tú no la atacas y no te moves, probablemente no te haga nada, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando nos paralizamos, no hallamos qué hacer y el miedo te paraliza. No te deja buscar a tu pastor, no te deja ir y orar, no te deja acercarte a él. También alimenta la duda. El miedo carcome la fe, fíjese. El miedo no deja que su fe sea activa. La fe es la certeza del cumplimiento de una promesa de Dios. La fe es saber de lo que pedimos se nos va a dar. Y el miedo solo da lugar a la duda. ¿Cuántas veces nosotros pasamos situaciones en nuestra vida? Sabemos que son situaciones difíciles. Y usted no se recuerda que el Señor le ha hecho promesas de vida. Fíjese que yo ahorita estoy pasando una situación difícil con mis papás. Mi papá tienen 87 y 88 años. Y por segunda vez les ha dado COVID. Esta vez no me pregunte cómo se contagiaron. No sé cómo se contagiaron. Es más, mi mami estaba pasando por una situación delicada de su salud y la estábamos tratando por otra situación delicada. Y empezó con unas temperaturas y yo creí que las temperaturas eran a raíz de eso. Y mi papi igual había pasado una bronquitis y tenía todavía una tos remanente de la bronquitis. El año pasado le dio a mi papi COVID y él le dio una neumonía y estuvo grave. Gravísimo. Él es un paciente POC que tiene problemas con sus pulmones desde pequeño. Entonces, entró en pánico, lógicamente, ¿verdad? Y ahora esta vez entró en pánico y yo entré en pánico. Yo entré en pánico y me paralicé. O sea, me abatí. Estaba como esa oveja abatida. Otra vez COVID y cómo es esto. Como les digo, no nos explicamos cómo llegó el COVID a ellos dos, solo ellos dos. O sea, ellos viven con otras personas en la casa. Yo vivo a la par de ellos y nadie más tenemos, solo ellos dos. Entonces te da miedo. Y viene a mi mente y yo en el momento, Dios mío, le voy a volver a dar neumonía, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a rescatar? Mi hermano, entras en pánico, te abatís y el miedo te paraliza. El miedo te alimenta la duda y tú empiezas a pensar, no va a salir de esto. ¿Cómo va a salir? Es que mi hermano, si el Señor a mí, no se imagina cuántas veces me ha dicho que mis papás están en sus manos. No se imagina cuántas veces el Señor me ha dicho que descanse en Él, con ellos, precisamente por ellos. Y esta vez realmente me paralicé en el momento y dije, Señor, tengo que confiar en ti, dame fuerzas para esta situación. Y de verdad que les digo que encontré la esperanza en el Señor. Le pedí que les dé calidad de vida a ellos, porque estar en esta situación es complicada. Y mire, perdí el miedo. Porque miedo a qué en una situación como esta que yo estoy viviendo. ¿Cuál es el principal temor que cree que me invadió a mí? La muerte, que se mueran. Ese es el principal temor. Pero mi hermano, es que yo tengo que tener claro que mis papás están protegidos por el Señor y que de acuerdo a su voluntad, Él va a hacer lo mejor para ellos y yo tengo que aceptar su voluntad. Entonces, ¿por qué voy
a asustarme? ¿Por qué voy a abatirme? ¿Por qué voy a olvidarme de las promesas del Señor? Porque el miedo te paraliza, porque el miedo alimenta la duda. Y el miedo, mis hermanos, destruye los proyectos de Dios para ti. Porque esa desesperación nos puede conducir a querer buscar una solución de acuerdo a mi criterio, no al criterio de Dios. Muchas veces esa solución que nosotros queremos darle es una situación equivocada. Confiamos más en nosotros mismos que en Dios, o más en los consejos de alguien que en la palabra de Dios, que lo que dice el Señor. Y a pesar, mis hermanos, de ser cristianos, no podemos ignorar que somos también seres humanos, ¿vean? Y por lo tanto somos débiles, somos limitados y sentimos emociones de todo tipo. Y entre ellas, como les decía, el miedo. El miedo, y esto es una clave que usted tiene que tener claro, el miedo es un arma que utiliza el enemigo para abrumarlo y ralentizarle, o sea, hacer lento su vida cristiana. El miedo, como decíamos, paraliza. Entonces el enemigo sabe que si usted tiene miedo, va a estar paralizado, se va a olvidar de todo, se va a olvidar del Señor, de buscar al Señor, de ir al Santísimo, de alimentarse con la palabra, de buscar las promesas, de hacer vida las promesas, de clamarlas. Ese es el peligro, que caigamos nosotros abatidos como la oveja y no podamos salir de esa situación. Porque otra forma de que usted tiene miedo y no sale de una situación es que nos negamos a aceptar que estamos en esa situación de miedo. El miedo te lleva a la muerte espiritual, fíjate. Pero si reconocemos que el Señor nos va a escuchar, que el Señor va a escuchar nuestro grito, como hacía la oveja, le está hablando el Señor y sabe que el Señor lo va a escuchar. Y yo, ¿cómo le voy a decir? Señor, Señor, te necesito, Señor. Y Él te va a escuchar, va a llegar a ti, va a salir a tu encuentro y tú vas a confiar en el amor que Él te está dando y te va a poner de pie otra vez y te va a dar nuevas fuerzas. Porque mi hermano, si el miedo es un arma de Satanás, que Dios reprenda, ya fue vencido en la cruz de Cristo. Ya no puede hacer nada en nuestra vida. No es que no nos vayamos a abatir en un determinado momento, no es que no vayamos a sentir ese miedo. Porque como les decía, no debemos de perder las perspectivas que somos humanos, ¿verdad? Y que como humanos podemos sentir ese miedo. Pero lo importante es que hagamos lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador, palabra de Dios. ¿Por qué me voy a desanimar en una situación? ¿Por qué me voy a abatir? No, mi hermano, si Él no nos va a abandonar. Cuando más seria sea la situación es cuando más tiene que alabar al Señor, es cuando más tiene que trabajar para el Señor, es cuando más debe esforzarse para que el Señor venga en su rescate. Muchas veces también nosotros mismos tenemos la idea que cuando caemos, el Señor se enoja con nosotros. El Señor se disgusta porque hemos caído. Probablemente pensemos, escuche, que el Señor ya debe estar hastiado de mí, de mi problema, y de que yo vuelvo a caer en esa situación, me levanta y vuelvo a caer. Dice que el Señor no es así.
Él es un Dios perdonador y sabe que cuando usted se caiga, Él lo va a ayudar a levantarse. Y es que no podemos quedarnos caídos, mi hermano. Si usted está en una situación de pecado, tiene que confesarlo. El Señor lo va a perdonar y el Señor lo va a levantar. Eso es lo importante. Caigámonos y estemos abatidos cuantas veces nos pase, no importa. Lo importante es que si cayó, se levante con el Señor. Que si cayó, usted le permita al Señor que llegue y lo levante. Grítele: Señor, te necesito. Y Él lo va a escuchar y va a llegar a levantarlo. ¿Por qué? Porque Él vino por los pecadores. Si Él es un Dios perdonador, Él nos manda su Espíritu Santo, que a través de Él nos da la fuerza, el valor para levantarnos, no para quedarnos ahí. La otra situación es que las ovejas tienen el vellón demasiado largo. La lana colgante en la que se les hace nudos, se le pega basuras, animales. En nuestra vida significa la vieja naturaleza, el orgullo, el egoísmo, la soberbia. Y quiero que veamos este video. Fíjese cómo el pastor, cuando la oveja está la nuda, oiga, mire cómo el pastor, cuando la oveja tiene tanta lana y se le han pegado tantas cosas, ¿qué hace el pastor? Ese ruidito muchas veces no le gusta a la oveja. ¿Y sabe con qué lo puedo yo relacionar? Gracias, mi hermano. ¿Sabe con qué lo puedo relacionar? Ese ruido. Cuando uno va al dentista. ¿No le ha pasado eso? Yo me estreso cuando voy al dentista y oigo el... Me pongo, no se puede imaginar cómo. La oveja, imagínese escuchando la cuchilla, ¿verdad? Le están quitando toda su lana. La está trasquilando, se llama eso, el pastor. Y como le digo, muchas veces esa lana larga que nosotros tenemos se hacen nudos, ¿verdad? Y se le pega toda esa basura, todos esos animalitos, los mosquitos y todo, y en nuestra vida significa la vieja naturaleza, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, hacer lo que usted quiere, mi hermano. Esa es la lana. Los deseos, esperanzas y aspiraciones de uno carnal. Es el área de nuestra vida por la que estamos continuamente en contacto con el mundo, fíjese. Y aquí nos encontramos la colgante acumulación de cosas, posesiones, ideas, nos pesan y nos mantienen cargados y muchas veces agachados. La lana representa la preferencia personal, por eso siempre está en contra. Muchas veces cuando usted está muy lanudo, ¿verdad? En contra de lo que el Señor dice, nunca está de acuerdo con nada. Nunca está de acuerdo con nada. Usted nunca va a estar de acuerdo cuando nosotros le digamos aquí que tiene que orar, que tiene que ir al Santísimo, que tiene que ayunar, que tiene que diezmar, que tiene que estar cerca del Señor. ¿Y por qué si yo tengo vida, vea? O sea, estos creen que uno no tiene vida. No te sujetas a nada ni a nadie. No te pastoreas, no buscas administración, no diezmas. O tú mismo te justificas tu mal actuar. ¿Verdad? Hay muchas veces, muchos hermanos caen en el vicio. Se toma una cervecita una vez, después se toma 2, se toma 3, y después
se emborracha como en la vida pasada, ¿vea? O el cigarro. Muchas veces hay gente que le encanta fumar. A mí me encantaba fumar. Yo fumé, quiero ver cuántos años tenía. 29 años tenía cuando conocí al Señor. Y fumé desde los 16 años quizá. Y a mí me encanta el olor al cigarro. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, me fumaba 2 cajetillas diarias de cigarro. Y en aquel tiempo, yo no sé cuánto tienen las cajetillas ahora, pero en aquel tiempo tenían 20 cigarros cada cajetilla. Hoy las veo más chiquitas, no sé cuánto tendrán. Yo me fumaba 2 cajetillas. Llegué al retiro, me bajé del bus fumándome 2 cajetillas. Cuando me dijeron que no podía fumar adentro, dije, qué ridícula, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, no puedo fumar. Y mis hermanos, dejé el vicio. Así, tan rápido como el Espíritu de Dios llegó y entró en mi vida. Yo el último cigarro que me fumé fue sábado en la noche. De 2 cajetillas no es fácil. Solo el poder del Espíritu Santo puede dejarlo. Y no he vuelto a fumar. Pero le quiero decir algo. El enemigo es tan malo conmigo que Dios reprenda que hasta he soñado que estoy fumando. Y con un gran deleite. O sea, con el estilacho y todo. Cuando alguien fuma, me encanta el olor. He tenido impulsos de ir a quitarle un cigarro y decirle, dame un jaloncito. Mi hermano, de verdad se lo digo, sinceramente. Eso es la lana. Esa es la lana que nosotros tenemos. La parte humana, la parte del mundo, ¿me entiende? No es fácil decir que no. ¿Y quién le ha dicho a usted que un vicio se puede dejar así por así? Solo Dios. Una victoria de Dios en mi vida. No, yo tenía tantos problemas que Alex, mi esposo, cuando me besaba me decía, Chelita, siento como que estoy besando a un hombre, porque él no fumaba. Y yo fumaba, vea. Y entonces le decía, ay, qué ridículo, porque era un vicio. O sea, dependía de fumarme un cigarro. Y si no tenía un cigarro, encendía la cabullita, esa cabullita, así, la encendí. Entonces, para mí, eso es una lana en mi vida que yo tengo que cortarla, que el Señor tiene que venir y trasquilarme. Porque si no, voy a caer en ese pecado, y mire, yo no le estoy diciendo que usted no se pueda tomar una cervecita, no se pueda tomar un vinito, me encanta el vino, pero 1 o 2 copitas. No estoy diciéndole, ay, no, que escandaloso. No, mi hermano, es que depende de cómo usted lo haga, ¿me entiende? Usted tiene que conocerse cuál es su pecado, cuál es su debilidad. Tiene que conocerla. Yo sé que el cigarro para mí es una debilidad y como le digo, yo todavía a estas alturas de mi vida tengo 32 años de convertida y me sigue gustando el olor del cigarro. Me sigue gustando, no lo niego, pero no he vuelto a caer. Pero no es fácil, es que depende cómo usted va afrontar esa situación. Yo sé que si yo me fumo, le digo a alguien, así como he tenido tantas veces deseos de decirle, dame un jaloncito, ese jaloncito no va a ser 1, para mí va a ser 1 cajetilla. Y entonces voy a ahumar al Espíritu Santo de Dios que está en mí. Lo malo es la dependencia de las cosas, ¿me entiendes? ¿Por qué tomás? ¿Por qué te emborrachás? ¿Por qué no puedes dejar el vicio? Porque tú le das el lugar del Señor a eso. Tú se lo das y quitas al Señor. Y entonces venimos y seguimos arrastrando toda esa lana que está llena de tanta suciedad. No, hay que dejar que el Señor venga y te limpie. Y solo con las fuerzas que el Señor te da, mi hermano, cuando Él dice, te doy nuevas fuerzas, es esa fuerza de luchar contra el pecado que te hace caer.
Es que no es fácil dejar una situación, no es fácil ordenar tu vida, no es fácil reconocer que tú tienes faltas, no es fácil. No es fácil dejar un mal carácter, no es fácil dejar las malas palabras. Eso no es fácil. Nadie dice que es fácil, pero con la fuerza del Señor es fácil. Yo cuando los primeros años de convertida, quizás en los primeros meses de convertida, y yo estaba en una reunión de trabajo, estaba en la oficina o algo y fumaba, yo me iba corriendo al baño y me postraba. Y le decía, Señor, tengo ganas de fumarme un cigarro, tengo ganas de fumarlo. Y me postraba y le decía, ayúdame, dame fuerza. ¿Me entiende? Que no es que no vayamos a sentir, es que somos humanos, pues. La clave está en dejar que el Señor lo haga en su vida, que el poder del Espíritu Santo venga y le dé fuerza, mi hermano. Pero cuando la oveja está lanuda y se quiere dejar lanuda y por el ruidito que no se deja trasquilar, entonces se va a quedar así. La situación de su vida depende de su voluntad como oveja. El Señor respeta su voluntad. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere seguir teniendo miedo? ¿Quiere seguir con esa bellotas, con esa lana larga? El proceso, mi hermano, no es agradable. El trasquilar no es agradable. Muchas veces, cuando la oveja es trasquilada, a veces hasta la tienen que amarrar, porque la oveja siente lo helado de la cuchilla que le está cortando. Probablemente hasta le hiera. De modo que es una labor difícil para el pastor. Sin embargo, el pastor tiene que hacerlo. El Señor muchas veces lo va a trasquilar, mi hermano. Lo va a peinar, lo va a limpiar a través de su pastor, a través del sacerdote, a través de su palabra directamente. Y le va a doler y se va a tener que forzar. Y va a tener que luchar contra su naturaleza humana. Pero miren lo que dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra de Dios. Si usted confía en el Señor, sus fuerzas se van a renovar cada día. La conversión es diaria. No se convirtió, yo me convertí hace 32 años, no me convertí hace 32 años, no. Todos los días hay que volvernos al Señor. El Señor le va a dar nuevas fuerzas. Va a poder volar como las águilas, sin cansarse, sin abatirse, sin tener miedo, sin fatigarse. Solo Él puede darnos esa libertad. Solo las fuerzas que Él nos va a dar va a hacer que usted deje todo lo malo en su vida, todo lo que se le ha venido pegando, todas las malas palabras, la ira, la soberbia, sus problemas, sus situaciones financieras, todo el Señor lo va a llevar a la victoria. Y la tercera situación es, miren, la gordura. Hay muchas ovejas que se abaten por la gordura, se caen por la gordura. Todo es sabido que las ovejas que tienen demasiado peso no pueden ni caminar, ni las más sanas, no son ni las más productivas tampoco. Las más gordas son las que caen con más facilidad, con mayor frecuencia, son menos ágiles, les cuesta ponerse de pie. Pero basta que el pastor sospeche que su oveja está demasiado gordita para que haga todo lo necesario para corregir el problema. El pastor va a someter a la oveja a un razonamiento de comida, la va a racionar, va a recibir menos grano probablemente y la va a vigilar más con cuidado
para ver en qué condición va, o sea, la va a poner a dieta. Y el objetivo es que la oveja sea más fuerte, vigorosa, enérgica, ya no gorda, sino que fuerte. En la vida cristiana nosotros nos enfrentamos al mismo tipo de problemas. Existen personas que por haber triunfado mucho en los negocios, en su carrera o en su hogar, sienten que progresan y que ya lo tienen todo, que ya lo lograron. Estoy súper bien. ¡Qué bendición! Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando llegan a este pico de su vida, se olvidan del Señor. Y tal vez tengan una sensación de bienestar y seguridad, pero que al mismo tiempo es peligrosa. Cuando más seguros estamos de nosotros mismos, mis hermanos, es cuando más peligro tenemos. Es cuando no debemos de bajar la guardia. Es cuando más debemos de estar cerca de nuestro pastor, porque podemos caernos. Fíjese que Apocalipsis nos hace una advertencia, Apocalipsis 3:17, y me encantaría que si la tienen, la busquen. Yo se la voy a leer ahorita, pero búsquenla, subráyela. Dice Apocalipsis 3:17. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabra de Dios. ¿Por qué dice esto Apocalipsis? Porque cuando tú te sientes más seguro de ti es porque el Señor no está en tu vida. Ya no necesito nada, yo soy rico, me ha ido súper bien, no me falta nada, no necesito nada. Cuidado porque ahí es cuando el enemigo te hace caer. Y el Señor lo advierte. Mi hermano, es que cuando tú estás en la plenitud de tu vida y todo lo bueno te sucede, el Señor lo ha permitido en tu vida. Él te lo da, triunfo. Por supuesto que debemos de ser triunfadores, por supuesto que debemos de ser esforzados y llegar a lograr nuestras metas, pero con el Señor. Cuando la soberbia y el orgullo vienen y tú crees que tú has logrado todo y que ya no necesitas nada, mi hermano, ahí es donde debes de estar más afianzado al Señor. Ahí es donde te tenés que volver a Él, porque claro que Él nos va a dar bienestar, claro que vamos a llegar a tener buenos trabajos, buenas finanzas, prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero no debemos de olvidarnos de Él. Debemos de estar cerca de nuestro pastor. Nuestro Señor nos puede imponer dietas, ¿verdad? Nos puede parecer algo hasta incómodo, pero podemos tener la seguridad de que Él lo hace por nuestro bien, porque Él nos quiere y por preservar su reputación como buen pastor, porque Él cuida de las ovejas. Él cuida de ti. Lo importante es que debemos de enfrentar nuestra vida, todas las situaciones al lado de nuestro pastor. Porque mi hermano, si usted está pasando por una situación delicada y difícil, yo quiero decirle que el Señor no va a permitir que usted pase situaciones más grandes de las que pueda soportar, y eso está en 1 Corintios 10:13. El Señor nos dice que no hay prueba que no sea humanamente soportable para nosotros, y podemos confiar en Él, que no nos va a dejar sufrir situaciones más duras de lo que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, de los 29 conectados, incluyéndonos a los maestros, vamos a pasar. Ninguno vamos a tener situaciones que no podamos soportar, al contrario,
Cuando llega la prueba, Dios nos va a dar también la manera de salir de ellas. Y la vamos a poder soportar, pero con el Señor, con su pastor a su lado, con su pastor cerca de usted. Mi hermano, es que el drama que se nos pinta de las 99 ovejas, con una que se descarría, el Señor ahí nos demuestra que Él va a dejar a las 99 y que va a salir a buscar a la que se le ha perdido. Él se va a ir a ese lugar. Él la va a buscar a donde esté. Porque Él quiere encontrarlo. Porque Él se deleita en devolver a la oveja su posición. Ya no la quiere dejar caída. Él la quiere levantar. Pero algo que no les había dicho, no habíamos hablado, es que el pastor, cuando rescata a la oveja, la rescata con ternura. Se la pone aquí a su costado, le habla al oído, le va diciendo, ajá, te caíste porque no me escuchaste, ¿verdad? Ah, pero yo te quiero. Y la empuja después para que ella pueda caminar, le da su palmadita. Y le va hablando y le va diciendo, ah, yo te quiero mucho, eres mi oveja amada, vas a estar bien, yo estoy aquí para ayudarte. Y es que así es Él con nosotros. El pastor cuida a la oveja, el pastor le habla con amor a la oveja. Así nos habla el Señor a nosotros. Así nosotros debemos de buscarlo a Él. Y el Señor, si usted estudia la palabra, ve cómo Él va combinando la ternura y la reprensión, la compasión y la corrección en nuestra vida, porque Él todo lo hace con amor. La oveja poco a poco va logrando su equilibrio, ¿verdad? Porque imagínense, ha estado medio día o casi un día ahí en ese lugar que se ha caído. De repente, cuando el pastor la para, va a ir recobrando su equilibrio poco a poco, ¿verdad? Y así el Señor nos va a hacer a nosotros recobrar también nuestro equilibrio, ponernos de pie. Nos caímos, pero nos levantamos con Él. Nos caímos, pero nos unimos a la par de Él. Él nos libera. Él la va a liberar a usted de todo, de todas sus frustraciones, de todos sus temores, de todo su dolor. Cada día tenemos una nueva oportunidad de vivir y de vivir una vida en abundancia, de vivir una vida feliz, mi hermano. Ya no se niegue a esa felicidad, ya no se niegue a querer dirigir su vida por sus propios medios. Escucha al pastor, llame al pastor. El pastor lo va a escuchar a usted. Cae, háblele. Cae, grítele. Sí, dice el Salmo. Grite al pastor. ¿Y qué debemos de hacer? Cuando estemos abatidas, cuando nos hayamos caído, cuando no tengamos fuerzas, primero orar. Podemos dejar de orar y todos le vamos a decir que debemos de orar. Debe reconocer sus faltas y debe confesarlas. Debe tener fe. Su fe debe estar firme, de saber que el Señor le va a dar lo que usted espera. Empodérese de las promesas, sería la cuarta. Por eso yo siempre le digo, apréndase las citas, porque cuando usted se aprende una cita, usted va a empezar a conocer las promesas del Señor y las va a poder hacer vida. Si usted no conoce las promesas, difícilmente va a poder clamar una promesa. Y el quinto sería que se repita constantemente: me da nuevas fuerzas. El Señor me da nuevas fuerzas. Así es Él, mis hermanos, confiémonos al Señor como buen pastor. Vamos a orar.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado de tantas situaciones que como tus ovejas pasamos en nuestro día a día. Muchas veces, Señor, nos alejamos de ti, nos cuesta tanto volvernos, pero hoy nos has dicho que como ovejas tuyas, tú nos das nuevas fuerzas, que solo tenemos que gritarte, hablarte, decirte que te necesito para que tú salgas a mi auxilio, para que tú vengas y me levantes, Señor, y puedas darme nuevas fuerzas. Te doy gracias por hablar a mi corazón, por recordarme que tú eres un Dios de amor, un Dios de bendición y que eres mi pastor y que siempre contigo voy a poder estar firme. Ayúdame, Señor, a pegarme a ti. Ayúdame siempre a escuchar tu voz y a cumplir tu voluntad tal y como tú lo quieres. Gracias, mamita linda, por siempre estar intercediendo por nosotros. Y todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús, por tu intercesión, Madre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, con fuerza, la fuerza del Espíritu Santo que es derramada en nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Gracias por siempre estar conectados, porque indudablemente este salmo trae tanta riqueza a nuestra vida y a nuestros corazones, por supuesto, ¿verdad? Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.